Bueno, accidentología vial, unidad número 8, estudio de indicios sobre la vía. 2. Comportamiento de ruedas de vehículos, comportamiento de vehículos, colisión, punto de contacto inicial, posición de máximo enganche, desenganche, posición final, recogida, fotografiado, grabado, trasplante, medición de los indicios de la vía. Es complicada esto. Estudios e indicios sobre la vía, comportamiento de ruedas y vehículos. Estudio de indicios sobre la vía, comportamiento de ruedas y vehículos. Para identificar huellas de neumático y partes metálicas en la carretera, se debe saber cómo se comportan los vehículos neumáticos y la acción evasiva de la colisión hasta la posición final. Hablamos de neumático como un todo. Colisión. Cuando un vehículo colisiona con otro o con un objeto bajo, la fuerza principal que lo frena está situada a nivel del chasis o del centro de las ruedas. Las ruedas y el chasis no ceden fácilmente, se origina una gran fuerza en la colisión muy superior a la que se produce en el pavimento al frenar. La parte inferior del vehículo desacelera, mientras que la superior por inercia tiende a seguir avanzando. Al desplazarse súbitamente, la carga desde las ruedas traseras hacia las delanteras y el vehículo se inclina hacia adelante. Todo el peso del vehículo se traslada a las ruedas frontales. Las ruedas posteriores pueden quedar en el aire. En un instante, el peso total del vehículo lo superan las ruedas delanteras, por su masa acelerada. A partir del punto clave y dentro ya de la fase de conflicto se producen unas situaciones diferenciadas que son la colisión frontal, dijimos que las ruedas traseras quedan en el aire, toda la fuerza lo hace el chasis y la parte inferior del rodado, y la inercia acelerada es mayor que el propio peso del vehículo en la parte delantera. Y por alcance se genera una fuerza hacia arriba y de traslación en el vehículo delantero hacia la rueda de adelante, y por el mismo golpe y la inercia la fuerza se provoca en el chasis y en la rueda delantera en el vehículo trasero, también levantándose las ruedas de atrás. Punto de contacto inicial. Partiendo de la posición inicial de los vehículos implicados, se llegará al punto en que ambas unidades de tráfico toman el primer contacto la una con la otra. Aún no hay deformaciones ni transferencia de energía de un vehículo a otro. Esa es la posición de contacto inicial. B. Posición de máximo enganche. Es el punto donde se produce la máxima penetración de una unidad de tráfico en otra o de una unidad de tráfico en el objeto rígido. C. Desenganche. El punto en el que se separan las unidades de tráfico una de la otra o una unidad de tráfico de un objeto duro fijo después del enganche. Y posición final. Punto en el que quedarán las unidades de tráfico en absoluto reposo después de la colisión. Todos los objetos adoptan la posición de máxima inmovilidad. Los vehículos se comportan distinto después del accidente según las líneas de fuerza. Si las líneas pasan por los centros de gravedad, habrá unos desplazamientos de los vehículos en el mismo sentido de las fuerzas. Pero si no pasan por dicho centro de gravedad, habrá además una rotación del vehículo alrededor de este. Acá tenemos un ejemplo. Cuando es la colisión frontal excéntrica, vamos a tener este tipo de movimientos de rotación. Colisión por alcance excéntrico, pasa exactamente lo mismo. En este caso es una colisión por alcance excéntrico con rotación. Esta es una colisión frontolateral perpendicular anterior con rotación. Colisión frontolateral perpendicular posterior con rotación. Estas son colisiones que no producen rotación porque las líneas de fuerza pasan por los centros de gravedad. Recogida, fotografía, grabado, trasplante y medición de los indicios. En la recogida habrá que observar todo el escenario de la vía del vehículo y las señales y los restos y escribirlos en el cuaderno de campo o en el croquis de campo, el boceto, con sus medidas, sin confiar en caso alguno en la memoria. La fijación con fotografía. Interesa sacar fotografías de todos los detalles del escenario, daños de los vehículos, personas y propiedades, situación de los restos, huellas y marcas, características del escenario, tramo de la vía, anormalidades existentes en la vía, los vehículos o el ambiente. No se instituye ninguna diligencia, pero complementa de una forma real y gráfica. Las fotos deben observarse el escenario tal como quedó en el conflicto, con la menor cantidad de modificaciones posibles. Por eso se debe ir
con la mayor celeridad posible. Grabado y medición. Muchas manchas desaparecen con el tiempo, marcas, restos e indicios. Partes y piezas serán removidas del lugar, pisadas, troceadas o alteradas. Restos de infraestructura de vehículos serán esparcidos, pisados y desfigurados. Las huellas neumáticas pueden ser borradas o confundidas con otras al poco tiempo. Por eso debe tener fotografías lo más rápido posible. Y con un croquis general con mediciones. Y recoger aquellas partes o piezas del vehículo que sean de interés para la reconstrucción del accidente, como lámparas, ruedas, transmisiones, para el análisis técnico propio o por técnicos cualificados. Líquidos y grasas deben identificarlos con el correspondiente órgano de cada vehículo. De no ser así, recoger una muestra en la carretera y de los vehículos para analizarlos y con ello obtiene un resultado. Trasplante. De las improntas dejadas en los neumáticos se puede obtener un molde en el caso de que algún vehículo se haya dado a la fuga, al igual que restos de pintura dejados por el vehículo fugado, ya que quedan en el escenario, en el otro vehículo por transferencia o en las personas atropelladas. Comportamiento del neumático. Contacto del neumático con la carretera. Es normalmente un espacio que tiene lados rectos, paralelos y extremos redondeados. Tiene una anchura mínima de deslizamiento. Cuando el neumático patina longitudinalmente produce un estriado. La anchura máxima de la huella de deslizamiento o patinado lateralmente no se observa estriado. La superficie de la rodadura, la banda rodadura de los neumáticos usuales, tienen una ranura que los hace más flexibles y al mismo tiempo facilita la penetración de aire para que no se recaliente. Tienen la forma de zigzag, moldeadas de forma irregular para que tengan mejor adherencia sobre ciertas superficies. Algunas lo usan de adorno y identifican el neumático. B. Otro comportamiento del neumático girando. Neumáticos girando. Si el neumático está mojado y el pavimento rígido y seco y uniforme, las partes salientes del dibujo irán imprimiéndose continuamente sobre el pavimento. Si el pavimento es flexible y está mojado, el neumático deja una impresión sobre el mismo. En el primer caso, las partes salientes del dibujo del neumático son las que imprimen las marcas sobre el pavimento. En el segundo caso, lo que mejor se ve es el material del firme, que después de comprimirse en las ranuras del neumático, permanece de pie en el suelo. Otro comportamiento del neumático. C. Neumático patinando. Si la rueda de un vehículo que marcha hacia adelante deja de girar, el neumático patinará y la huella resultante tendrá el mismo ancho que la superficie de rodadura del neumático. El dibujo no quedará impreso, pero los entrantes y salientes dejarán suficientes marcas. Si el neumático se desliza lateralmente, no dejará dibujo alguno, sino una especie de mancha de la misma longitud y anchura que la superficie. A veces estos deslizamientos laterales suelen mostrar marcas de ranuras. Estas marcas lo hacen el adorno o festón del borde del neumático. D. El comportamiento del neumático según la presión de inflado. El neumático inflado normalmente, para soportar un peso determinado, ejerce la misma presión en toda zona de contacto, es decir, queda en línea con la carretera de un extremo al otro. Un neumático desinflado o sobrecargado, ambas cosas a la vez, acusa una deflexión. Si se aumenta el peso sobre el neumático o se le quita aire a este respecto de su presión normal, se producirá el efecto consistente en el que el centro del neumático se arqueará hacia el dentro y los extremos del mismo reciben la mayor parte del peso. Esto pasa cuando pierde aire el neumático y sigue circulando desinflado, o si tiene una carga excesiva el vehículo sin aumentar la presión de los neumáticos. Un neumático inflado o en exceso o soportando poco peso. Si se aumenta la presión de aire o tiene poco peso, en caso de una camioneta, se arquea hacia abajo. Esto pasa cuando el auto frena bruscamente y el peso de la parte posterior se desplaza hacia adelante. Marca el efecto de una desaceleración repentina. Se ve más en los vehículos ligeros que en los camiones. Otro comportamiento del neumático es el giro muy cerrado. Si un vehículo gira con poco radio para su velocidad o si trata de seguir una curva con velocidad superior a la que permite el trazado de la misma, la fuerza centrífuga tiende a empujarlo hacia el exterior de la curva. Por su parte, la adherencia de la carretera tiende a mantenerlo en la curva. El peso sobre los neumáticos exteriores aumenta, mientras que sobre los interiores disminuye. Los neumáticos interiores tienden a adoptar la forma indicada, neumático con una excesiva presión o poco peso. Es similar a eso. Similar a lo que ocurre en
en las traseras cuando un coche frena bruscamente. Pero los neumáticos exteriores no solo se aplastan con el peso adicional que tiene que soportar, sino que acusan al mismo tiempo una tracción lateral que los deforma. El mayor peso recae sobre los neumáticos exteriores. Así quedan los neumáticos exteriores. Otro comportamiento del neumático es el deslizamiento normal. Se produce en una superficie lisa y llana, con característica de adherencia uniforme, cuando las 4 ruedas quedan bloqueadas en un tiempo de un cuarto de segundo después de aplicar los frenos, y los 4 neumáticos son prácticamente iguales. Otro comportamiento del neumático, deslizamiento en una pendiente natural, la que posee encendido transversal para el drenaje, y en las curvas para formar los peraltes. El vehículo se desliza y desvía ligeramente hacia la parte más baja a medida que va avanzando. En las rectas implica un deslizamiento gradual hacia la derecha. Otro comportamiento de neumáticos, deslizamiento en pavimentos de adherencia irregular. Sucede cuando el patinazo se produce en líneas rectas de un firme más deslizante hacia otro menos deslizante, o viceversa. Solo se ve un cambio en la intensidad de la desaceleración. El vehículo desacelerará con más rapidez en el firme menos deslizante que en el más deslizante. Si 2 ruedas circulan por una superficie diferente a la otra, el vehículo se desvía hacia la superficie que tenga el firme menos deslizante. Efecto de frenado en curvas cerradas. El neumático en un giro muy cerrado son empujados lateralmente contra la superficie del pavimento, para contrarrestar así la fuerza centrífuga de giro. Si esta fuerza centrífuga es mayor que la resistencia del pavimento al deslizamiento, la rueda comenzará a patinar. Si el vehículo está girando pero no con suficiente velocidad, ni tan cerrado como para patinar lateralmente, y se aplican los frenos, estos harán también que los neumáticos sean empujados contra el pavimento en el ángulo recto a los ejes de las ruedas. La fuerza combinada producida por los frenos y la fuerza centrífuga puede ser entonces superior a la adherencia de los neumáticos sobre el pavimento, produciéndose así un deslizamiento que ni los frenos ni la fuerza centrífuga considerados aisladamente podrán haber producido. Una vez que comience este deslizamiento, el vehículo no seguirá ya la curva, sino que tenderá a deslizarse longitudinalmente como si estuviera patinando. Efecto de la acción sobre el volante cuando el vehículo patina. Si el conductor trata de dirigir el vehículo cuando patina con todas las ruedas trabadas o bloqueadas, la maniobra del volante ejercerá un efecto sorprendentemente pequeño, sobre todo con altas velocidades y en superficies deslizantes. Un vehículo deslizándose hacia adelante, las ruedas delanteras patinan casi con la misma facilidad si están oblicuas o si están rectas. Las ranuras de los neumáticos ejercen poco efecto direccional, efecto en superficies blandas, como barro, asfalto, reblandecido y nieve, y solamente con velocidades bajas. Cuando el vehículo tiene ABS, al no bloquearse las ruedas, la dirección del mismo puede seguir gobernándolo. Los 2 primeros son sin ABS y 3 y 4 son con ABS. K, cuando las ruedas traseras se bloquean antes, efecto tijera. Si al frenar solo se bloquean las ruedas traseras y el conductor no trata de girar el volante, sino que la mantiene centrado, un turismo con neumáticos de aire se comportará de una manera muy rara. Girará en redondo y marchará hacia atrás. Si no se detiene antes de completar ese giro, seguirá patinando hacia atrás, casi en línea recta, y se desviará hacia la parte más baja de la carretera. La velocidad tiene que ser superior a 65 km por hora. En la mayoría de las carreteras, para que el vehículo avance lo suficiente antes de parar y dé un giro de 180 grados. Cuando las ruedas delanteras se bloquean enseguida, en menos de medio segundo después de las traseras, la rotación se detiene casi al momento de comenzar y de ese modo el coche se comporta como si todas las ruedas estuviesen bloqueadas. Efecto tijera. En los semirremolques, un conductor imperito o sorprendido por la situación de riesgo hace uso tan rápido del sistema de frenado eléctrico que bloquea el segundo eje del tractor provocando el citado efecto, que tiene el mismo fundamento físico que el explicado anteriormente para turismos y que hace ingobernable la cabeza tractora, o sea, lo que le impulsa, y con ello todo el conjunto. L, cuando las ruedas delanteras se bloquean primero. Si las ruedas delanteras se bloquean y las traseras no,
el vehículo sigue recto como si se tratara de un patinazo normal, salvo que la distancia de parada aumenta debido al menor frenado de las ruedas posteriores. M. Cuando solamente se bloquean las ruedas de un lado. Cuando esto ocurre, el coche empieza a girar de manera acusada hacia el lado cuyas ruedas están bloqueadas, como sucede en el caso de los firmes con un factor de adherencia distinto. Gira para el lado donde están las ruedas bloqueadas. Igual que si pisara una banquina de tierra y con otras dos ruedas estoy sobre el asfalto, se iría más a la banquina por la poca adherencia del camino de tierra. Cuando únicamente queda sin bloquear una rueda delantera, si únicamente queda esta, de esa manera, el vehículo se comporta casi como si solo estuvieran bloqueadas las ruedas traseras, pero gira hacia el borde de la rueda delantera bloqueada. Sin embargo, la distancia de parada, si una de las ruedas frontales no está bloqueada, es mayor que cuando están las cuatro, y menor que cuando está solamente las dos ruedas traseras. O, cuando únicamente quede sin bloquear una rueda trasera. Este hecho tiene poca influencia en el comportamiento del vehículo, que se limitará a girar ligeramente hacia la parte de la rueda bloqueada. Su deceleración será menor que si estuviera bloqueada las cuatro ruedas, aunque no mucho. P. Validez. Estos estudios son ciertos si la rueda que no se bloquea no está frenada, ya que si estuviera frenada, pero no bloqueada, su comportamiento es contrario, pues la rueda que gira frenado, se decelera más que la bloqueada.